Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 3 de febrero del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Primero la dama, que está lejos además, Teresa Herrera, buen día. Buen día, como siempre, un gustazo estar acá. Abrazo a ustedes, a la audiencia. Y después al trío de caballeros que tengo acá junto a mí en la mesa. Miguel Brechner, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Martín, buen día, Teresa. La verdad, un placer estar de vuelta acá en el estudio. Sí, no está tartamudo, Miguel. Está saludando a dos, Martín, porque el otro que está enfrente es Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a todos. Y al lado de Miguel está Martín Moraes. Buen día. Así que bueno, un Miguel, dos Martín y una Teresa. Con ellos vamos a nuestra agenda. Les propongo el primer tema. El juez Leonardo Méndez definirá en los próximos días si hace lugar a la solicitud de concurso de la empresa Conexión Ganadera, que fuera presentada la semana pasada por varios grupos de inversores damnificados. La medida, que queda a estudio del juzgado de concurso de primer turno, traería consigo un desplazamiento de autoridades y la designación de un síndico para que hiciera un inventario de activos y pasivos de la compañía. En paralelo, el contador Ricardo Giovio, que fue contratado a comienzos de enero por Conexión Ganadera para analizar la situación actual de la firma y que expuso un diagnóstico lapidario el martes pasado en la reunión virtual con los inversores perjudicados, les envió a estos algunos mensajes. En particular, una carta donde les advierte que no todos van a poder demostrar que tienen créditos, ya que, debido al texto de los contratos, no hay información precisa sobre varias transferencias de dinero dentro de la empresa. Por eso, Giovio les pidió a los clientes que se esfuercen por juntar toda la información posible a efectos de demostrar su posición cuando el concurso se ponga en marcha. Conexión Ganadera, que fue la empresa líder del sector de los fondos ganaderos y que tiene 25 años de trayectoria, captaba dinero de inversores para destinarlo al engorde y recría de ganado bovino, entre otros negocios. A cambio, ofrecía una rentabilidad anual en el entorno del 7% según las opciones. En el segundo semestre del año pasado, luego de la quiebra de otras empresas más chicas del rubro, Grupo Larrarte y República Ganadera, Conexión Ganadera empezó a incurrir en retrasos en el pago a sus clientes. Según las cifras preliminares que manejó el contador Giovio, tienen pérdidas de 230 a 250 millones de dólares, el pasivo de 400, los activos serían 150, una cosa por el estilo. La insolvencia afecta a unos 4.000 inversores. Este es un resumen apretado de un tema que ha estado en el candelero, en la agenda, desde hace varias semanas, pero que estalló con toda su dimensión, en realidad, la semana pasada, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo han estado siguiendo? ¿Qué dicen? Martín, hablemos con un abogado. A ver, es un tema que se podría decir que es complicado, pero al final no es nada complicado. Al final es muy simple. Yo lo he visto aparte del tema, que yo tengo la verdad, unos abogados, yo estoy en el ejercicio de la profesión, por lo cual naturalmente tengo un montón de clientes que, como se dice popularmente, quedaron adentro, ¿no? Yo no los atiendo como cliente porque yo no me dedico a hacer estas cosas, pero los estoy canalizando con otros abogados, diríamos, para esto. Ahora, yo creo que lo primero que está bueno es centrar el tema en poner foco donde hay que poner foco y después ver todas las otras, diríamos, aristas o verticales que puede tener. El primer tema que acá es importante aclarar que acá estamos frente a una estafa. O sea, esto es una estafa, esto es un delito. Es un grupo de gente que con conciencia y voluntad decidió hacerle, si queremos, el cuento del tío más sofisticado y mejor hecho, quizás de la historia del Uruguay. ¿Ah? Pero no deja de ser eso, un cuento del tío. Como se le hacen a la viejita, a la veterana, acá se lo hacían a pequeños burgueses, a profesionales, a un montón de gente, y con una escenificación impresionante. Impresionante. Es más, yo conozco a Pablo Carrasco, he tenido trato con él, y es impresionante. Muchos en esta mesa lo conocemos. Muchos acá lo conocemos. Y era un nombre que en las tertulias, claro, participaba. Es más, hasta el día, diríamos, hasta hace, pongámosle, 20 días, yo que soy generalmente extremadamente escéptico, decía, el hombre debe estar complicado,
pero nunca imaginamos esto, ¿no? ¿Qué es esto? Es un delito, o sea, no, o sea, ahora que en las redes se hace mucho chiste y muchas cosas, ¿no? Esto no es de gente bien, esto es ser delincuentes, como otros delincuentes que con conciencia y voluntad toman un mecanismo para montar una empresa de mentira, ¿tá? Y así retirar dinero, ¿tá? Que es de la gente. Obviamente que no se llevan los 250 millones de dólares, pero cada peso que retiraban de esa empresa era dinero de la gente, ¿no? Todo indica que no siempre fue así el negocio, ¿no? Que tuvo un deterioro, que hubo un momento en que se cayó lo que era la idea original y entonces empezó a funcionar. Pero eso, esta otra lógica. ¿De dónde surge ese todo indica? Bueno, de la poca información que se ha logrado reunir hasta este momento, ¿no? En esto en el estudio hay una base del Poder Judicial que es libre, hay una sentencia del 2009. Una sentencia del 2009, claro, esas cosas que uno ante la escenografía, ante lo impactante que era Conexión Ganadera, eran cosas que nadie prestaba atención o nadie buscaba. Hay una sentencia del 2009 donde un tribunal de apelaciones califica a Carrasco de una manera que no suelen hacer los tribunales de apelaciones. 2009. Interesante. Ese dato porque no ha circulado. No, en no su momento no tuvo difusión. Absolutamente, pero lo califica en cómo se ha comportado, diríamos, con una familia inversora, con una sentencia en contra, obviamente, que es condenado en un monto de dinero que es menor para todo el escándalo de hoy, pero la calificación del comportamiento ético y del comportamiento debido es lapidaria. Lapidaria, 2009 estamos hablando. Es interesante ese dato, vamos a recibir ese documento, nos lo pasás sin duda. Y lo publicamos, ¿no? Es información que creo que pocos conocían. Sí, sentencia en 2009. Y después nada, eso, o sea, yo creo que por eso, lo primero es eso, y cuando, por ejemplo, le ponen el foco en la regulación. Acá no, o sea, el foco, esto ya está regulado, no se le puede robar a la gente. Es un delito, o sea, ya está regulado, robarle a la gente está mal. Y esto en definitiva es una... Nada. No es asociación para delinquir, pregúntame. Pregunta vos que sos abogado, te pregunto. Pero a ver, incluso ahora el contador Giovia, ¿no? Giovio. El contador Giovio. O sea, yo le puedo hacer de contador Giovio al contador Giovio. Claro. Porque claro, está haciendo un entrevero también. Hoy en los mensajes que hoy se dicen, no, los que pusieron en efectivo no pueden verificar. A ver, lo que dice es un disparate. Y lo que quiere decir es otra cosa que no dice. Entonces creo que hay que ser claro. Él lo que quiere decir es que la gente que puso dinero en Conexión Ganadera, que viene de lavado de activos, no va a poder verificar. Obviamente que no. Porque esa gente, si viene de corrupción política, aparte tenemos Enfrente Argentina, ¿no? Muy común la Plaza Uruguaya para traer plata de corrupción política, narcotráfico o evasión fiscal, que la evasión fiscal argentina y brasilera es muy común que circule por Uruguay, obviamente esa gente no va a verificar. Ahora, la señora que tenía $15.000 abajo del colchón y se lo dio en efectivo, no tiene ningún problema en verificar los créditos. ¿Tá? Igual no importa que verifiquen o no, porque aparte todo es una... Yo no quiero decir una fantasía, pero es lo que realmente creo cuando hablan que hay $100 millones en vacas, cuando vos tenés personas que han mentido de la manera en que han mentido. ¿Por qué le tomaría la palabra que en Uruguay, uno cuando habla con ganaderos, te dicen $100 millones en vacas? Está bravo esto. Pero bueno, ya llegará el concurso y ya llegarán nuevas verdades. Bueno, primera intervención la de Martín Bueno, que dice... Miguel Brechner. Agregando, o sea, todo lo que dice Martín es obviamente uno está de acuerdo. Yo quiero enfocar dos cosas. Uno, el show alrededor del tema. O sea, porque todo me parece realmente increíble. O sea, cuando en octubre se hacen, no, estos son malos, pero nosotros somos buenos, que es una declaración. O sea, hay toda una orquesta. Sí, ese fue un planteo que hizo Pablo Carrasco. Claro, pero explícitamente marcando el contraste entre el comportamiento o la gestión de Conexión Ganadera y esas otras empresas, las dos más chicas que habían caído, que estaban en problemas, ¿no? Yo al principio pensé que esto es una estafa, pero de haber sido al final que les pasó algo. Y mientras más pensaba y más analizaba y más veía lo que salía,
no sé, de repente tiene 15 años de estafa o 20 años de estafa. Empezó tratando de ser un negocio y después, viste, la realidad distorsionada o la necesidad de estafar de los dueños, empezó a ser una fábrica de cosas que en cualquier otra cosa explota antes. Acá no explotó porque lo hicieron muy bien, porque colaboraron con él una cantidad de actores políticos, conocidos, sociales, que le daban estatus, obviamente varios años de pagar correctamente los intereses. Claro, fueron 25 años cumpliendo... No sé si con el 100%, porque por lo visto ahora nos empezamos a enterar que acá, allá hubo algún caso donde eso no ocurrió, pero en principio era una trayectoria que parecía, como decía Pablo Carrasco, cero falta, ¿no? Claro. Ahora, a mí, de todas maneras, digamos, fuera de la estafa, de que es un delito y que esperemos que no termine con 3 meses de prisión domiciliaria como condena, porque eso sí sería gravísimo. O sea, la sociedad tiene que entender que Uruguay no deja pasar esto como un delito leve, porque no es un delito leve. 250 millones o 300 millones de dólares de gente es mucha plata. A mí lo que me sorprende, me sorprende muchas cosas, todo esto, yo qué sé, creo que ha sido el tema de mucha gente durante semanas. Yo quiero enfocar desde el punto de vista de quien nos tiene que regular, quien tiene que cuidar que esto no pase. Y a mí me parece lamentable el rol que acá hubo de las autoridades, en particular del Banco Central. O sea, el Banco Central, por un lado, que a nadie le pedían origen de fondos, ¿tá? Eso es una de las cosas que no existe. Pero, por otro lado, o sea, esto no es un negocio entre privados, no es que alguien le vende, porque si alguien hubiera dicho, bueno, yo te vendo ganado y después lo engordamos y después de la ganancia vamos a medias, es un negocio. Esto era... Eso fue el origen. No. Cuando vos garantizás una rentabilidad... Los negocios estos iban por ahí. No, pero no eran a resultados. Había ganado como garantía. No, pero Emiliano, por favor, seamos detallistas. Esto fue colocación financiera. Ah, tú decís por el hecho de que se garantizaba una rentabilidad. Yo como fija. garantía de que yo te presto plata, vos me das ganado. Eso es una colocación financiera. Hoy en día cualquiera que hace algo de eso lo puede hacer a nivel privado. Ahora, el día que salgo a hacer publicidad y a incitar a que todo el mundo deposite, alguien que es la autoridad no puede solo poner 2 comunicados en la prensa o 4. Tiene que ser activo. Ahí estás cuestionando cómo manejó el tema el Banco Central. No, pero por eso el Banco Central dijo, salió a aclarar que había buena parte de estos negocios que no formaban parte de su esfera. Pero no puede lavarse las manos. Si alguien está llamando a decir coloquen plata al 8% anual, el Banco Central, si yo salgo a la prensa a decir coloquen plata en mi empresa al 8% anual, tengo 14 regulaciones que me cae el Banco Central, sean obligaciones negociables, sea lo que fuera. No puedo salir a decir, esto conexión ganadera no es. No puede ser que la autoridad se lave las manos. Frente a algo que era obvio, no había ninguna duda, había garantías, etcétera. Pero imagínate mañana que alguien dice, coloque plata en estos edificios y usted va a recibir el 10% de renta y en garantía le damos apartamentos. Si es una transacción privada, es un préstamo privado, pero si es alguien incitando, para algo existe un regulador para esas cosas. Y eso es lo que a mí me sorprende, que, digamos, ya está, ya pasó, como dijo Orsi, podríamos haber hecho las cosas mucho mejor, sí, pero de una vez por todas que el central se ocupe de las cosas que se tiene que ocupar. Podría hablar horas de cosas que el central se ocupa y no se debería ocupar, o de otras que el central no se debería ocupar y se ocupa. Pero de esto es clarísimo, alguien tiene que defender al ciudadano que de buena fe, el ciudadano no compró vacas, el que colocó ahí colocó a tasa de interés del 10, del 7 o del 11%, no compró vacas, el que ponía $10.000. Le daban en garantía vacas, sí, pero en algunos casos. Está, pero los otros peor todavía. Los productos no había vacas en garantía. Peor todavía entonces, ¿qué esperaba el central para intervenir? Porque era una venta que hacía publicidad, que hacía todo, o sea, se posicionaba como un vendedor de un producto y dice, no es financiero. ¿Cómo no va a ser financiero? A mí me sorprende eso. Bueno, acá tuvimos 2 primeras intervenciones. Vamos a la tercera. Martín, desde tu lugar. Seguimos con la seguidilla de Emes. Tema complejo, amplio, grande, que tiene un montón de puntas y me parece
en principio podemos dar unas primeras apreciaciones y hay que esperar a tener toda la información que va a derivar de este caso. Por ahora lo que se sabe, nada, es muy poco y capaz que está agarrado con palillos, hay que esperar un poco. Pero dentro de esas primeras apreciaciones, antes de arrancar quizá, por lo menos de mi parte, solidarizarme con los afectados. Más que nada por esto que decía Miguel, ¿no? En la medida en la que se logró constituir un modelo de negocio que de cierta forma era bastante atractivo para el uruguayo promedio, ¿no? Es decir, estamos hablando de inversiones ganaderas en Uruguay, una empresa que llevaba más de 25 años en el mercado. Eso para el uruguayo promedio es bastante confiable, ¿no? Para la pequeña burguesía uruguaya. Bueno, el uruguayo promedio. Yo también escuchaba una entrevista de Carrasco acá que decía, bueno, nosotros tenemos inversores que son jóvenes profesionales, que son taximetristas, que son, bueno, capaz que no estamos hablando de grandes especuladores y en la mayor parte de los casos estamos hablando de gente que ponía 10, 15 mil dólares. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ponerle... Había de todo, había una variedad enorme de colocaciones. Y en la medida en la que se masificó muchísimo, y yo ahí tengo un par de cuestiones que van muy en línea con lo que decía Miguel, que son básicamente, está bien, yo cuando empezaron a darse los primeros rebotes sobre este tema, vi a un montón de actores de distinto tipo y color, diciendo reactivamente, no, pero es un negocio entre privados, el que puso la plata tendría que haber investigado muchísimo más en dónde ponerla. Claro, pero yo no creo que la culpa sea directamente de la gente, ni creo que la gente tenga que saber de antemano cuáles son las rentabilidades de un campo tradicional en Uruguay, ni cuáles son las opciones más seguras para invertir. Sí creo que el Estado tiene que decirle a la gente, bueno, toda inversión hay algún tipo de riesgo, y lo que me preocupa es que en ningún momento se hayan saltado las alarmas cuando esto se masificó. Es decir, hay una captación masiva del ahorro público que no le hizo saltar las alarmas, pero ni a la Senaclaf, ni al Banco Central. Está bien, quizás si intervenía la Senaclaf podría hurgar un poco más sobre el origen de los fondos, no sobre el modelo de negocio, y en esta otra cosa es donde debería estar el Banco Central. Estamos hablando de 25 años y por lo tanto fueron varios gobiernos, varios partidos políticos. Todo esto, ¿no? Es para todos. Varios partidos políticos. Y en ningún momento vimos los contratos y dijimos, opa, pero esto es un modelo de inversión financiera, no es un contrato productivo, porque si, como decía Miguel, si estamos prometiendo una rentabilidad fija anual en un negocio en donde la rentabilidad anual no es fija, porque depende de factores externos, como el clima, por ejemplo, y en donde la rentabilidad prometida es muy superior a la rentabilidad de un campo, que es de un 3 o un 4% anual en nuestro país, y eso agarrado con pinzas porque tiene un montón de peros, en algún momento nos tendría que haber llamado la atención, ¿no? Teresa, tu enfoque, no sé si es sociológico, no sé si tiene que ver con tu profesión, ¿cuál es? Bueno, mi enfoque es que, que la gente muchas veces piensa que el tema del dinero más fácil, ¿no? O el tema, y muchas veces la gente no tiene claro que una rentabilidad alta siempre está asociada al riesgo, ¿no? Es decir, en eso no existen milagros. Yo el enfoque lo tengo por otro lado, no sé si es sociológico, pero... todos y todas tenemos la experiencia que movemos 2 pesos y enseguida están los controles, la visualización, ¿no? Digo, no sé, uno hace un depósito. Yo me acuerdo cuando vendí mi casa, y fui al banco con la letra, cuando vendí más de una casa, ¿no? Pero sobre todo en la última venta lo tengo grabado, ¿no? Digo, fui con la letra y inmediatamente me exigieron que probara de dónde había sacado esa plata. Y bueno, y hablando ahora a raíz de todo esto con escribanas amigas y todo lo demás, me decían, es indignante porque en realidad para cualquier transacción está el Estado soplándole a uno detrás, controlando, etcétera, etcétera, y esto, ¿no? Entonces, siempre, como en todo, hay hijos y entenados, ¿no?
Entonces, yo creo que acá había mucho, y ahí sí puedo hacer un análisis sociológico, por lo menos en términos de imagen. A mí me parece que esto de la gente bien sí es de recibo, ¿no? Es decir, el tema de que, bueno, una cosa que parecía tan pública, que era gente tan conocida, gente que aparecía, gente... Entonces, claro, digo, era como que pasaba, porque en realidad cómo alguien se podía imaginar que iban a pasar todas estas cosas que Martín describió también, ¿no? Martín primero, Martín abogado. Entonces yo creo que seguramente esto va a terminar en una serie de Netflix, ¿no? Porque en realidad todo esto tiene visas de cosa que digo, como que todo el mundo de una u otra manera, aún quienes no pusieron plata, se comieron el paquete, ¿no? Se comieron la situación, y ni hablar de las responsabilidades del Estado, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, cuánto de lavado entró ahí. Esta advertencia que hace el contador en términos de, bueno, mire, los que depositaron en efectivo. Me pregunto sobre la muerte de Basso. ¿Tá? Me pregunto, no estoy afirmando, me pregunto, o casualidad, una muerte tan rara, ¿no? Tan extraña la muerte de este señor. Me pregunto sobre muchas cosas de estas. No sé, yo tengo más preguntas que respuestas, y tengo más indignación, además, por todo esto que decía antes, ¿no? Una siente que el ojo del Estado está siempre vigilando a ver de dónde sale la plata, de esto, de lo otro, te descuentan el IRPF, hasta el último peso que cobraste está controlado, está visto, está todo lo demás, y resulta que esta gente se dio la gran vida durante 25 años por lo menos, con la plata de otros, y acá no pasó nada. No, algún comentario adicional, creo que de vuelta. Sobre todo... Volvamos sobre tu caracterización de estafa, ¿no? Que era muy contundente en la intervención inicial. Explícala un poco mejor. No, o sea, básicamente había una puesta en escena que es absolutamente impresionante, de todo punto de vista. ¿Ah? La puesta en escena por los años, por la calidad, por la permanencia. Y básicamente la gente entregaba el dinero no solo por confianza, entregaba el dinero porque le decían que era dueño de vacas. Y era mentira. Sí, queda claro, ha ido quedando claro con el tiempo que una parte del dinero, una parte de los fondos que se captaban iban a otros destinos, incluso dentro del funcionamiento de la empresa, claro, ¿no? Las personas, algunos tendrán alguna vaca, pero es como, o sea, el que alguno tenga alguna vaca, o las vacas que habrán en algún lado, son la fachada de la estafa. O sea, el negocio real era otro. Hay un detalle interesante sobre el que ha puesto énfasis el contador Giovio. Perdón, Martín, cuando dijiste lo del negocio real me hiciste acordar a Leluti con el negocio real del hermano de Johann Sebastian Mastropiero. Decía, perdón, hay un aspecto que el contador Giovio ha ido marcando, que es el siguiente. Una parte de ese dinero que se captaba, era necesaria para pagar las pérdidas del negocio, claro, que estaba montando y funcionando, ¿no? Pero esa era la parte Ponzi, digamos. Esa era la parte Ponzi, lo que podríamos llamar el esquema Ponzi. El negocio ese en el que se garantizaban determinadas rentabilidades, que a su vez la actividad no daba, generaba todos los años unas pérdidas significativas, pérdidas de la empresa. Y para enjugar esas pérdidas había que conseguir más inversores, ¿no? Claro. O sea, esa era una parte del destino del dinero que ingresaba. Perdón, estás siendo muy prolijo con las palabras y me parece bien porque vos sos el dueño del... Pero cuando vos estás en un esquema en que necesitas recuperar plata para tapar un agujero y lo plantás como un negocio, es una estafa. Claro. O sea, pero ¿a dónde voy? O sea, que esta parte de lo que podríamos llamar estafa implicaba que el dinero no iba necesariamente al bolsillo de los socios. No, el dinero iba a lograr que la empresa siguiera rodando, ¿no? Claro, yo lo voy a poner diferente. Por supuesto que está la otra pregunta de, bueno,
Y otra parte del dinero no fue a compra de bienes, lo que pasa es que inmuebles, vehículos, etcétera. Esa es otra pregunta. La base es, acá no hay una empresa atrás. Ese es el problema. Acá no hay una empresa. Hay empresas que quiebran, acá hay una empresa. Acá es, yo manoteo 100 millones, de los 100 millones hay 80 que le tengo que devolver a la gente para mantener la fachada, es el pago de intereses mentirosos, porque no hay una actividad productiva. O sea, yo le digo que soy rentable y le devuelvo 80, y hay 20 que me los gano, como parte de la estafa. Yo me llevé 100, 80 los devuelvo para que siga la estafa, y 20 me los quedo, o 10 o 5, no sé cuál será la cuantía. Está claro que los dos socios, gente que tienen muy buen pasar, muy buena economía, que tienen activos, hasta, no sé, andaban ahí diciendo que hay un Maserati de bienes absolutamente suntuosos, exagerados, que eso que es plata de la gente, que obviamente, de esos 250 millones faltantes, obviamente que no los tienen. Se los fumó la fachada de la estafa para que por detrás yo me pudiera quedar con un pedacito de la estafa. El pedacito de la estafa puede ser 1 millón, 5, 10, no sé. Yo creo Martín, ¿te puedo hacer una pregunta, abogado? Perdón, al abogado sí, le voy a hacer una pregunta. Tengo dos preguntas para hacer. Una es, ¿cuál era la figura jurídica de Conexión Ganadera? ¿Era una sociedad anónima? ¿Qué era? No. Y la segunda pregunta, ¿cómo podía sobrevivir sin balances? Porque una de las cosas que dijo el contador que estuvo hablando, yo no escuché todo, pero escuché gran parte, es que no había balance. Digo, no, hay balances. Hay balances. Durante años, y me exigían tener balance, ¿no? Hay balances presentados en la Auditoría de la Nación hasta el año 2022. No sé, yo no accedo a ellos, pero están presentados. O sea, una de las claves a esos efectos es que la empresa no operaba con créditos bancarios, no recurría a los bancos para pedir préstamos. Quizás por ese motivo tenía la contabilidad desordenada que vino a pero comprobar. Por favor, toda esta historia de la contabilidad desordenada, yo realmente, a mí una de las cosas que me irrita el contador que pusieron ahí, la propia Conexión Ganadera, es la forma en que se le habla a todo el mundo. Va a ser difícil esto, parece como parte del cuento a ver, el contador dice cosas que son fantasiosas, que cualquiera que sabe que está en este mundo sabe que no es real. ¿Tá? Él, por ejemplo, fogonea una reestructura y que se salve una parte sana de la empresa en 7, 8 años. Todo eso no es posible. En el mundo real hay que decirlo, no es posible. El nivel de complejidad jurídica, operativa, económica, comercial, hace que el contador, que no sé qué papel juega, está, diríamos, metiendo en los inversionistas desesperados una esperanza que no es real. Pero es parte de una estrategia. Esto es un agujero negro. No, pero todo esto, el contador es parte de una estrategia de hacer un concurso diferente, de que lo penal sea pospuesto, etcétera. O sea, pero él se refiere a algunos antecedentes en los que él mismo ha trabajado, que él mismo procesó como asesor, caso, por citar uno, de la Torre Trump en Punta del Este, ¿no? Pero es distinto. Que estaba trancada, que se había quedado inconclusa, y para la cual terminó habiendo una fórmula de salida donde los compradores de apartamentos terminan siendo parte de la solución. Pero había un edificio, cada uno tenía su apartamento. ¿Qué hicieron? Una cosa muy sencilla, pusieron más plata y terminaron su apartamento. No es que vino plata de afuera, ellos mismos pusieron más plata, pero acá no hay ni todas las vacas que dicen que hay, nada. Yo creo que estamos usando eufemismo para, de repente pasa cualquier cosa y le ponen delincuente, esto, lo otro, a cualquiera que hace algo. Y acá estamos usando eufemismos. O sea, alguien que sistemáticamente tiene que seguir pidiendo, tráigame plata, inviertan en mí que soy seguro, para tapar un agujero, te puede pasar 1 año o 2, pero después es una estrategia comercial. Porque esto tiene años, o sea, es una estrategia de estafa. Yo no sé si ustedes vieron la película de Madoff, de la estafa. El tipo emitía estados de cuenta, hacía una cantidad de cosas que había que tener una organización de empleados emitiendo estados de cuenta. Acá es lo mismo. Estás refiriéndote a la película El Mago de las Mentiras, a propósito de Bernie Madoff, en Estados Unidos, el caso de Madoff. Es una película que tiene sus años, pero que ahora mucha gente en Uruguay está yendo a buscar, ¿no? Pero vos te pones a pensar,
Es extraño que nadie le pidió nunca un balance. Está la fantasía de que te pagaba y eran serios, no quiero saber. Acuérdense cuando el TCB del Banco de Montevideo pagaba el 12%, no sé si se acuerdan los que eran empresarios en el año. Hemos tenido antecedentes, ¿no? Claro, hemos tenido por eso el TCB, el Trade Commerce Bank, Trade and Commerce Bank pagaba del Banco Montevideo. Del Banco Montevideo en el exterior pagaba el 12%. Era también una máquina de imprimir para tapar otros agujeros. Lo único que hay que tratar es no ser tan sofisticado en que esto es una estafa grande y ojalá se cumpla la ley y ojalá recuperen lo más posible. O sea, yo creo que todas las fantasías que se plantean que se puede hacer así es una desesperación. La gente no va a esperar a organizar 4.500 ahorristas que van a hacer una cooperativa es imposible. O sea, es delirante todo, o sea, todo, por eso digo, el contador tiene un rol que es bastante interesante. Por un lado dice cosas muy duras y ciertas, lo cual lo hace increíble. Y por otro lado termina diciendo que en 7 o 8 años podrían recuperar el capital. Lo dijo. Estamos todos locos, el agujero es de un nivel. Y aparte, ¿saben lo que es gestionar una empresa que realmente maneje 100.000 hectáreas? No, y que tenga... Esto sería la empresa más grande 100 millones de dólares en ganado. O sea, yo creo que las noticias van a ser cada vez peores a medida que se vaya sabiendo más. Que vamos a saber que básicamente era un esquema que... las 4 vacas que hay eran la fachada y que en realidad era dinero nuevo que pagaba dinero viejo y en el medio los dueños de la estafa se quedaban con un pedacito y dinero nuevo pagaba dinero viejo y los dueños se quedaban con un pedacito y así, ¿ah? Esto es Uruguay, 400 millones levantar en Uruguay, estamos hablando que son sumas la mitad es 500 tipos, no sé si lo viste. Sí. ¿Puedo hacer una lectura ideológica además? Una de las cosas que más me indigna es todo el tema del discurso de la libertad de contratación entre particulares y que el Estado no se meta. Ahí lo que pasa es que el discurso de la libertad de contratación entre privados no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que nada tiene que ver con nada y nos cuesta caer en lo que es. Cuando le hacen el cuentito del tío a la viejita en el edificio, nadie viene con un discurso de libertad de contratación entre la viejita y el estafador. Y el estafador, que es un malandro. Decimos, no, es un malandro que estafó. El tema es que acá, como todos estamos demasiado bien vestidos y en demasiados buenos lugares, y todos hablamos demasiado bien, le ponemos, no, es tan malandro Martín, como el que le hace el cuentito al tío. No sé si vos, pero yo he compartido mesas con Carrasco donde he discutido este tema y donde hablaba de la libertad de contratación, la necesidad de que el Estado no se metiera en nada y sí, claro, si necesito para esto... Bueno, era para eso. Claro, pero lo que pasa es que no hay que bastardear esa discusión, porque a ver, yo sigo creyendo que el Estado se puede no meter en muchas cosas y eso no significa que hay que ser un delincuente. O sea... A ver, por supuesto que entre los oyentes hay una cantidad enorme de mensajes, pero quiero incorporar acá que manda Augusto, que a su vez conoce mucho el sector agropecuario, trabaja en el sector agropecuario, y tiene esta preocupación, dice... Si bien hay un delito y es en vínculo entre privados, acá me parece que aparece otro ángulo. Se pudo delinquir fraudulentando documentos públicos del Sistema Nacional de Identificación Ganadera, trazabilidades, caravanas, guías, etcétera. Sin duda. Entonces, pregunta, ¿no hay un gran golpe a la credibilidad de la seriedad de nuestros procesos y de la marca país? El tema... es mucho más grave que el hecho de lo que ocurrió entre privados en sí. Y no me refiero solo a Conexión Ganadera, dice el oyente, me refiero a las 3 empresas, también República Ganadera y Grupo Arrarte. Acá está clara la prueba de que el mercado tiene fallas y que se precisa un Estado presente. Bueno, pero en particular le preocupa lo que ha ocurrido con todo ese sistema de trazabilidad. Pero eso hay que ver qué es, si falsificaron documentos y le dieron documentos falsos o inscribieron 3 veces la misma vaca. Si inscribieron 3 veces la misma vaca, es un problema de sistema. Si falsificaron el documento, no tenés ningún problema. A ver, el sistema de trazabilidad funciona con declaraciones juradas. Por eso. ¿Ah? Si todas las declaraciones juradas son mentiras y dice que la vaca tuvo 3 terneros y la vaca no tuvo ningún ternero,
voy multiplicando, y si se me mueren las vacas y no declaro las muertes, o sea, voy generando un stock de fantasía con caravanas, que tengo la caravanita, pero la tengo, como dicen, en un ropero, en un cajón. O sea, el sistema de trazabilidad está basado en declaraciones juradas. Y bueno, como toda declaración jurada, si yo hago antiguamente, ahora con la facturación en DGI, las personas hacían su declaración jurada, venía el contador con su lápiz y con su goma y empezaba a armar la declaración jurada. Y era una declaración jurada, la gente ponía lo que quería. Yo quiero decir una cosa. Vamos a ir por hoy, vamos a ir completando el enfoque. Una ¿sí? cortita, nada más. Martín. Yo creo que el sistema ganadero en Uruguay es muchísimo más amplio que solamente a lo que nos remitimos. Entonces no creo que haya una afectación de la credibilidad del mismo, ni de la marca país. Sí hay cosas a las que le tenemos que poner un poco el ojo. La anécdota de las caravanas en un cajón, qué sé yo. Creo que hay cosas que son perfectibles en el sistema. Ahora, de ahí a creer que la credibilidad de la marca país, de un Uruguay exportador, de un Uruguay natural, se ve bastardeada de cierta forma por 3 empresas, no me parece que tenga lugar. Yo quiero una chiquitita que le quería decir a Teresa. El error grande es suponer que es un negocio de privados cuando hay una publicidad de venta de productos financieros. Si yo como privado le presto plata a alguien que me paga el 10% y me da la garantía en la vaca, es asunto mío. Pero si yo empiezo a hacer publicidad para que todo el mundo juntan esta cantidad de millones de dólares, es otro tema. Yo creo que entre privados puede pasar cualquier cosa. Mucha gente se presta plata, hace de todo, le da en garantía, le vende, lo que fuera. Pero no se puede hacer una campaña publicitaria de venta. Ahí es donde está la gran diferencia, donde se cae todo el asunto de privado, donde hay alguien vendiendo que tiene mucho más poder de comunicar, de mentir, porque es lo que terminó pasando, frente a una persona, el taximetrista o el muchacho joven que ya va a pagar tanto por ciento, tiene 25 años, pongo la plata. Quería simplemente aclarar ese detalle. Sí, está bien, capaz que yo me expresé mal cuando dije negocio entre privados, pero bueno, no es solo, como decís tú, no es solo un negocio entre privados, sin duda alguna, y de ahí la omisión del Estado en controlar y todo lo que corresponde, ¿no? Y de ahí también la bronca de que cualquier transacción es mirada con lupa y resulta que esto alegremente pasaron años difundiendo cosas que nadie se ocupó de ver qué se trataba, ¿no?